Y es verdad que aquí tú podías elegir si querías ser portugués o español. Y nadie sabía que existían estas pinturas. Durante la ruta no podía la policía parar a la gente, o sea, tú podías pasar el tabaco de esta zona para Portugal, café de Portugal para acá. La mitad del pueblo eran ya de aquella, eran de Portugal y la otra mitad era de España. Vamos para Tourén, en Portugal, que es donde se terminaba el camino privilegiado. La iglesia guarda secretos y tesoros aquí y hemos encontrado esto, que yo creo que no he visto un caso igual en el mundo. Esto es la famosa arca. Hola, hola. Somos Jenny y Ángel y hoy estamos en un lugar que me encanta, que he venido aquí muchas veces y no sabía lo que oculta este lugar. Estamos en el Couto Mixto. De este sitio se ha dicho que es la Andorra gallega, el país perdido, pero bueno, lo cierto es que es un lugar que ha sido un territorio autónomo y ha sido un microestado de facto. Y hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a estar explicando dudas que tenemos sobre el lugar, que se trata de Cesario, que es un experto en el tema. Buenas tardes. Hola, buenas. A mí lo primero que me sorprende es esta escultura tan imponente. ¿Quién es? Bueno, pues esta escultura es la representación del último juez que gobernó en la República del Couto Mixto. Ya veis la placa, que es del Fin Modesto Brandón. Desde el siglo XII hasta el siglo XIX, o sea, 700 años, hubo una república que la componían 3 aldeas, Rubiar, Meaus y Santiago. Entonces, sí. ¿es verdad que el Couto Mixto funcionaba como si fuera un país? Sí, era un país pequeño, un país idéntico como Andorra o como muchos de Entonces, el juez, que en este caso él fue el último juez, era el que mandaba en estas 3 aldeas. El juez era elegido cada 4 años democráticamente, igual que ahora, por los habitantes del Couto Mixto, de las 3 aldeas. Votaba solamente el cabeza de familia para elegirlo. Siempre el marido o la mujer cuando era viuda. Cuando quedaba viuda ya tenía pues eso voto, es un avance para esas épocas, que la mujer votara. Y al elegir al juez se elegían 2 hombres de acuerdo por cada aldea, que se llaman los hombres en gallego los hombres vos, 2 hombres de acuerdo, que entre los 2 hombres por cada aldea y el juez eran los que formaban el gobierno del Couto Mixto, ¿no? Y entonces, a ver, eran 2 por cada aldea, eran 6. Sí. Más, o entre esos 6 estaba el juez. El juez. Que quedaba de juez. Él fue el último que gobernó en el 1864, que se firmaron los tratados de la disolución. Sí. Y después, desde el 64 al 68, hubo 4 años casi de... En limbo. Exactamente. Dicen, o alguien llegó a decir que seguramente hubo otro en esos 4 años, pero legalmente no lo hubo. Él fue el último. Es muy curioso, que vamos, un sitio tan pequeño funcionó como una democracia con todas las de la ley, sin problemas. Aquí la gente que habitaba aquí tenía sus privilegios, que ya os cuento después cuáles eran los privilegios que tenían, pero él, el gobierno que tenía, él juzgaba a los habitantes de aquí cuando tenían una falta. Eran juzgados en el banco que es por el motivo, en este mismo banco, es el motivo de que él está aquí, porque era donde hacían las asambleas con los hombres de acuerdo. Y cuando tenían una asamblea, los tratados que tomaban, al llegar a un acuerdo unánime, entraban dentro y en el arcón de las 3 llaves, que después lo vemos, guardaban la documentación y todos los acuerdos que tenían. Y es verdad que aquí tú podías elegir si querías ser portugués o español. Sí, eso lo elegían, normalmente lo elegían cuando se casaban, en los matrimonios, al casarse. Dice que podían elegir si querían ser o indistinto, uno de Portugal, otro de España. Y los hijos, bueno, ya se pondrían de acuerdo ellos, el matrimonio, ¿no? Decía. Y normalmente dice que se ponía también en la casa una P o una G, o sea, se pertenecía a Portugal o a Galicia. A Galicia, sí. Y entonces, por ejemplo, las inscripciones de nacimiento serían fe de bautismo en la iglesia. Sí. Porque eclesiásticamente pertenecían a la diócesis de Orense. Regía todo a la diócesis de Orense. Eran gallegos en sí por la iglesia, por la iglesia sí. Pero entonces en el juzgado no iban a hacer inscripciones en esa época tampoco. Mitad del siglo XIX y por ahí para atrás no. Y después él se supo mucho de la historia porque él, el Delfín Modesto Brandón, cuando en 1864 firmó los tratados, que fue él el que firmó la disolución, dejó una historieta como un libro. En la historieta dejó explicado todo lo que existió en la República y los privilegios, que es una de las memorias que tenemos que se supo lo que había, porque si no, claro... Es que aquí hay mucho, aquí hay mucha historia. Están los privilegios, están
están lo de las casas promiscuas, Sí, está sí, lo del sí. camino del Sí, contrabando, sí. o sea, y la iglesia que guarda en sí también. Sí, sí, Mucha tela, sí. o sea, que es un pueblo. Bueno, este más los otros dos. Este pertenece a Calvos de Randín. Este pertenece a Calvos de Randín y Rubiás también, y Meaus al concello de Baltar. Los privilegios que tenían, una de ellas era que estaba autorizado cosechar tabaco. Cuando el tabaco estaba regulado por todos los sitios por los gobiernos, aquí era libre comercio de plantar tabaco. ¿Y se daba el tabaco aquí? Que se cosechaba. Y el camino privilegiado que entra desde Meaus, viene aquí a Santiago y entra en Tourén, que es el primer pueblo que hay portugués, el camino que ahora está recuperado. Vamos a intentar hacerlo. Un camino, un sendero, que para aquella pues era un camino el transporte que había era con caballerías, no es... Con mulas y con... Sí, exactamente. ¿Y es verdad que no te podía parar la policía? No, dicen que entraba mucho tejidos, tintas, sí, claro, y todo. Alfombra. Porque se suministraba pues, todas las villas de aquí. Una de las cosas que se dice que fue empobreciendo el lugar, cuando empezaron a venir las industrias textiles y todo, el comercio textil empezó a ir a menos, claro. Y uno de los privilegios también muy buenos que tenía era de que el Couto Mixto no alistaban los mozos, lo que se llama para el ejército militar. No hacían la mili. Estaban exentos de la mili. Empezaron a ir en el 1868. Desde el 64 al 68 hubo esos 4 años de transición, no llamaron todavía a hacer la mili. ¿Y los impuestos cómo sería lo de los impuestos? El libre comercio de España y de Portugal era libre. No se pagaban impuestos a nada. Cuando había alguien que cometía un delito, lo juzgaban. Entre él y los hombres de acuerdo juzgaban a la persona que cometía una falta. O bien hacer trabajos de limpieza la comunidad, y esas cosas. O de la cosecha pagar en multa. Si no era un delito de sangre, entonces el que tenía nacionalidad española, al conde de Monterrey. Era el que lo juzgaba. Y si no, la casa de Braganza. ¿Y está enterrado aquí? No, eso sí que no sé dónde fue enterrado. Él tuvo la casa en Rubiás, la última casa. Él tenía que estar aquí viviendo para poder ser juez. ¿Pero podía ser portugués o español? Sí. Y ser juez también, ¿no? Claro, tenía que habitar para poder ser elegido O sea, pues ya son unos cuantos privilegios. No ibas a la mili, podías elegir nacionalidad, podías mercadear, ¿no? Sí. Sin impuestos. Sin impuestos, sí. O sea que... Lo que no sabemos bien es el motivo para disolver lo que... Es que me parece raro porque en pleno siglo XIX todos los países querían nacionalizarse, independencia. Esto fue cosa de los reinados y de otra cosa de que, por ejemplo, Andorra está ubicado en un sitio mucho más privilegiado que aquí, quitando la ganadería, pues otra industria no hubo ni hay. Y Portugal igual. ¿Podremos nosotros ir a hacer el camino? Sí. Privilegiado. Ayer vamos ¿Desde dónde hay que salir? ¿Desde aquí o desde...? Allí mismo en la carretera arranca el camino de ahí, de Meaus aquí a Santiago, pero desde ahí arranca directamente señalizado hasta Turei. ¿Cuántos kilómetros serán? 7 kilómetros. Ángel, hay que pensárselo, ¿eh? Sí, no, y aparte que hay que traer calzado especial porque ahora hay todavía agua, porque llovió mucho y entonces... Y una pregunta, la de las casas promiscuas, ¿eso es verdad? Sí, bueno, los de las casas promiscuas le llamaban pueblos. Los pueblos promiscuos son más bien tirando hacia Berín. Que se han quedado como portugueses. Sí, Souteliño da Raya, Cambedo y la Madarcos. Que son de Portugal. Eso sí, esos ya tenían, la mitad del pueblo eran de Portugal y la otra mitad era de España. O sea que posiblemente como una casa de estas tenía una puerta a lo mejor para Portugal y otra para España. Pero, una puerta para cada país. Sí, pero ¿no? existía. O sea, esos tres pueblos existía que la frontera la cruzaba al medio del... Es que esas casas tienen que estar como reliquia. Cuando hicieron eso aquí, al mismo tiempo aquellos los pasaron los tres para Portugal. Y efectivamente la frontera estaba en el centro del pueblo. Entonces aquello lo anularon en el mismo Tratado de Lisboa. Hay que preguntarle al perro si es de Portugal o si es de Galicia. Bueno, aquí nos está abriendo Cesario la puerta de la iglesia porque también la iglesia guarda secretos y tesoros aquí, como el arca de las 3 llaves. Algo súper curioso. No he visto un caso igual en el mundo. Que además de iglesia funcionaba también como juzgado en parte, ¿no? Mira los detalles. Yo creo que es como barroco el retablo, porque ves que está recargado con mucha ornamentación.
¡Wow! Esto también. Esto es la famosa arca que las 3 aldeas, cada una tiene su llave. Yo tengo la llave de Santiago. Para abrir el arcón hay que tener las 3 llaves. Y yo puedo abrir la mía, pero hay 3 pasadores que si no están las 3 no se abren. Tú estás viendo esto, Ángel. Sí. Tienes que tener, por eso es el arca de las 3 llaves. Tienes que tener las 3 llaves. Tienen que estar los 3 aquí en el momento de abrir. Si no había un acuerdo unánime que eso ya no habrían. Y ahí guardaban las actas, los documentos importantes del juez, ¿no? El primer sábado de julio lo sacamos fuera y se nombran siempre 3 jueces honorarios. De manera simbólica, sí. Simbólicamente, ¿no? Entonces se le da pues una réplica de la llave y un bastón. Y ahora tendrá algo, tiene algo dentro. Sí, tiene todo lo que vamos haciendo, pues desde hace 20 años por lo menos todo lo que vamos haciendo se va guardando. Para mantener la memoria de lo que fue el contomista. Todo lo que hacemos en libros, actas de los actos que hacemos, el nombramiento de nuevos jueces honorarios. Esto en los años 96 y 2000 estaba totalmente aparcado, olvidado, que no se hablaba. Y Luis Manuel García Mañá, que es historiador y escritor, se interesó por la historia porque su madre era maestra y pusiera escuela en Rubiás en su juventud. Él nació en Asturias, pero claro, su madre le comentó la historia que hubiera. Yo he trabajado en un lugar que fue un país. Y él investigó todo y cuando tuvo claro lo que hubiera, pues vino por aquí y hemos empezado a difundir y se editó el primer libro que escribió él. Y entonces le hemos dado a los habitantes de las 3 aldeas un libro por cada familia. Y yo que soy tan preguntona, ya yo estoy mirando el arca y digo, esto debe pesar por lo menos 20 kilos, pero no, me dice Cesario que no pesa, tanto. Pesa. No, pero pesar ya pesa. Es madera buena, ¿eh? Esta es la original, lo que no es seguramente la primera que hubo, pero la última que hubo, sí. Aquí en la casita donde está fue la primera capilla que hubo. Existió antes del resto de la iglesia. Esta parte, ¿no? Como capilla. Estaba tapado totalmente con cal, igual que el resto de la iglesia. Y nadie sabía que existían estas pinturas. Hasta que hemos visto que al empezar a caer la cal de que había algo de pinturas y tal, se hizo una investigación. Echaron aquí cerca de un año, 2 o 3 personas y aparecieron los frescos. Esto fue en el 2006, 2007 o así, cuando recuperamos las pinturas. Según la empresa que vino, data del siglo XVI. Claro, es que esto funcionó como lugar independiente, como microestado de facto, desde la Edad Media hasta 1968. Ahí mismo, esas contabilidades que hay ahí de raítas, eran contabilidades que hacía, no se sabe. Puede ser votos, o bueno, ya no quiero decir, pero también pudiera ser que jugaban la brisca. Cuando se moría alguien de la familia, le pagaban tantas misas al cura para decirles, y que a lo mejor hasta el propio cura acostumbraba a anotarlas ahí. El dinero. Eso era contabilidad. Desde que empezaba a difundirse la historia del Couto Mixto para el pueblo fue muy bueno, porque mucha gente que vive en Barcelona, que se jubiló, ahora la tercera generación, por ejemplo, de gente que vivió aquí en el pueblo, se vinieron a hacer una casita para venir de vacaciones. Recomiendo a todo el mundo que pase por aquí, por estas 3 aldeas que pertenecieron al Couto Mixto, que es un tesoro, algo que no se repite en la historia, que haya un sitio así entre 2 países, que se haya convertido en un país durante tantos siglos y que es un tesoro que es como para venir a visitarlo. Esta es la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen del Carmen, sí. Y estas imágenes de abajo... Esa imagen de abajo es una virgen que es muy antigua, que estaba en el altar detrás del retablo. Y la hemos restaurado cuando se restauró este altar.
Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo de nuestro amigo Cesario. Vamos a ir ahora a los otros dos pueblos y vamos a intentar hacer el camino privilegiado. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por venir a visitarnos. ¿Cómo es vivir aquí en el pueblo? A ver, estamos en Santiago dos Mistos. Bueno, pues en el pueblo es un sistema de vida, pues bueno, muy diferente de una ciudad, pero se vive bien. La gente que vivimos aquí, pues en activo hay poca gente, más bien es gente ya jubilada y tal. Hay unas 3 personas o así que están en activo todavía. Pero después lo que es vivir es una vida pues muy cómoda. Gozamos de la naturaleza, tenemos mucha tranquilidad y en las aldeas ya no hay falta de ninguna casa. Las casas están muy bien acondicionadas. El clima es ya una de las cosas que hay muchos cambios por la altitud que tenemos alrededor de 900 y algo metros. De hecho, cayeron unas nevaditas bastante buenas. Claro, hay muchos cambios de temperatura muy bruscos, a lo mejor de 10 o 15 grados de temperatura de un día para otro de diferencia, pero eso, claro, eso es más o menos la altitud que tenemos. Bueno, ya salimos de Santiago de Rubiás, donde estuvimos entrevistando a Cesario, que nos estuvo explicando todo acerca de los privilegios, de las características de la zona del Couto Mixto. Sabemos que fueron 3 pueblos: Santiago de Rubiás, Meaus, que vamos a ir ahora, y Rubiás. Estamos aquí en Rubiás, vamos a dar un paseo por el pueblo, vamos a ver si hay alguna entrada al camino privilegiado y vamos a seguir después para Meaus. Estamos haciendo todo el recorrido de lo que fue el Couto Mixto, un país, una zona muy especial que no pertenecía ni a Portugal ni pertenecía a España, a Galicia, y que bueno, que funcionó como un microestado. Entonces, bueno, pues vamos a seguir un poquito esta ruta porque es muy interesante, a mí me resulta muy interesante todo lo que pasó con esta región y que bueno, que hoy en día la gente lo recuerda. Y aquí estamos en la ruta del camino privilegiado, que bueno, aquí viene muy bien explicado en castellano y en gallego, que pone ahí que tiene un recorrido de 7,3 kilómetros, que era privilegiado debido a su conexión histórica con el antiguo privilegio que los reyes de Galicia concedieron a la zona. Reyes de Galicia, estamos hablando de la Edad Media. Tenían privilegio a mercadear, ¿no? Desde aquí, desde España hasta Portugal. Al camino privilegiado también se le llamó el camino del contrabando, o sea, la ruta del contrabando, porque durante la ruta no podía la policía parar a la gente, o sea, tú podías pasar el tabaco de esta zona para Portugal, café de Portugal para acá, y o sea, había ese tipo de relación durante esa época, era un mercado libre. Y estamos ahora frente a la casa donde vivió el último juez del Couto Mixto, que estuvimos viendo la escultura que hay allí en Santiago de Rubiás. Estamos ahora en Rubiás y ahí se ve la casa. Increíble, no sabía que estuviese y tan conservada, ¿no? Seguimos viendo cosas interesantes por aquí por Rubiás, como este espacio para recordar la etapa del Couto Mixto, con un bonito paisaje. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hay un molino, ¿no? Una fuente. Está hecho para recordar la etapa del Couto Mixto, ¿no? Cuando esto fue un país, una región totalmente independiente. Y aquí estamos viendo otra señal del camino privilegiado. Si preguntamos qué era el camino privilegiado, pues era una ruta que utilizaban los habitantes del Couto Mixto para moverse libremente fuera del territorio. En este caso iban de aquí hasta Portugal, para transportar mercancía, mantener sus privilegios sin interferencias de España o Portugal. Era una especie de corredor legal, reconocido por las autoridades. En este camino los habitantes tenían derecho de paso protegido. No podían ser perseguidos por deudas o ciertos delitos, bueno, que no fueran de sangre. Podían comerciar con más libertad y hoy en día se puede recorrer. Y ahora vamos a ir hasta Meaus para ver allí también la entrada del Couto Mixto. Y aquí estamos en Meaus, el otro pueblo que nos quedaba por ver del Couto Mixto. Desde a esquina do pueblo, aí tamén se sobe por ese camino para arriba, ali na mesma esquina, á izquierda. Aquel camino iba recto a Turei. Y aquí estamos en Meaus, que ahí aparece la señal de ruta do Couto Mixto. Y vamos a ir ahora en coche hasta Turei, porque bueno, el camino no está ahora mismo muy llovido y tal, entonces vamos a ir en coche para ver dónde terminaba el camino privilegiado, o sea, ya la parte portuguesa. Hemos venido desde Santiago dos Mistos hasta, vamos para Tourén, en Portugal, que es donde se terminaba el camino privilegiado.
privilegiado. Se ve ahí España, que es de donde venimos ahora, y pasando para acá está Portugal. Y hemos encontrado esto, que yo creo que es una garita antigua de cuando no existía la Comunidad Europea, como hoy en día. Y claro, si venía alguien de España tenía que pasar por aquí, justificarse, entregar el pasaporte o lo que fuese, que hoy en día eso pues ya no existe, no es necesario dentro de la Comunidad Europea. Y bueno, claro, por eso existía el camino privilegiado, porque si hacías el camino privilegiado no pasaba por España. ¿Por qué? Porque el Couto Mixto no era España ni era Portugal, era un país en sí. Entonces, ¿qué hacías? El camino a pie, la ruta privilegiada por eso precisamente, porque no tenías que dar explicaciones ni pasar por una garita, ni mucho menos. Además de que el camino te daba una garantía que no te podían perseguir, no te podían parar la policía ni nada, porque pasabas de un país como Portugal a otro país que no era Portugal ni era España, así que ahí no pasaba nada, ahí nadie te iba a cuestionar nada. Así que vamos a seguir ahora para ver dónde terminaba el camino en sí, el privilegiado. Y hay como una entrada que termina aquí. ¿Dónde será? Si ibas a pie, ¿por dónde ibas? Por aquí. Ah, seguimos por ahí. Calle, passava a tanque lá em cima, viramos ali à esquerda. Mandou lá para lhe explicar isto. A ver si me lo explica, porque bueno. Explica. Que mandou lá para ela lhe explicar. Bueno, obrigada, muchas gracias. Y bueno, hemos dado con el final de la ruta del camino privilegiado. Aquí se conoce como ruta del contrabando o trillo de Tourén. Y aparece toda la historia, ¿ves? Aparecen los burros y todas las fotos de cómo venían con los burros desde España. Bueno, desde el Couto Mixto, que no era España, que era un territorio libre, que no era ni España ni Portugal. Pone aquí que la aldea de Randín era un pequeño núcleo rural que hacía frontera con Tourén. En tiempos antiguos vivía exclusivamente del contrabando y que hoy en día la aldea se dedica a la agricultura y al comercio. Aquí termina, según esto, la ruta, para ellos la ruta del contrabando, trillo de Tourén, que venía desde Meaus, Santiago de Rubiás y desde Rubiás hasta aquí, hasta Portugal, hasta este pueblo que se llama Tourén. Ahí aparece también la señal que pone ruta del contrabando, que sería camino privilegiado para el Couto Mixto. Y desde aquí nos vamos a ir despidiendo de este vídeo del día de hoy. ¿Desde dónde me despido? ¿Desde España? Pues nada tan fácil, un pasito y estoy en España. Me quiero despedir desde Portugal, pues un pasito por aquí y ya estamos en tierras portuguesas. Pues lo mismo pasaba en el Couto Mixto, que no era ni de España ni de Portugal. Me voy a despedir justo en el medio, justo en la frontera. Hemos tenido hoy la suerte de visitar lo que fue un país. El Couto Mixto es un ejemplo fascinante de cómo en zonas fronterizas poco controladas podían surgir formas de organización política muy singulares. Hoy en día es un símbolo de identidad local y de colaboración transfronteriza. Recuerden que somos Jenny y Ángel. Si les gusta nuestro contenido y si les ha gustado este vídeo de hoy, comenten, suscríbanse y también pues activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¡Chao!